Abrimos, señoras y señores, la tertulia de este lunes, 12 de agosto del año 2019. Estamos con Carolina H. Buen día. Buen día, Emiliano. Buen día para todos. Adriana Marrero, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Al lado de Adriana, Cristian Mirza. Buen día. Buen día, un gusto como siempre. Y Pablo Carrasco. Buen día a todos y todas, porque viste que ayer los discursos cambian y ahora son el doble de largo porque todos dicen todos y todas y lo dicen 10 veces. Así que ¿qué discursos? ¿Los de anoche? Los de anoche de los argentinos, así que hasta en eso tendremos que estar pendientes. Hasta eso. Nos zambullimos en esa noticia, justamente la del cimbronazo de anoche. En Argentina, Alberto Fernández del peronismo se impuso con 47% de los votos por sobre el presidente Mauricio Macri, que obtuvo 32% en las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias que se cumplieron este domingo y que son claves en la carrera hacia las presidenciales del 27 de octubre. Fernández, de 60 años, a quien acompaña Cristina Kirchner como candidata a vicepresidente, se mostró confiado y declaró que con él terminó la grieta que divide a los argentinos. No venimos acá a restaurar un régimen, venimos acá para crear una nueva Argentina, que tome en cuenta las mejores experiencias, que termine con este tiempo de mentiras y que le dé a los argentinos un horizonte mejor para el futuro. Y en esa Argentina todos tienen lugar. La Argentina es un país donde a partir de hoy se terminó el concepto de venganza, de grieta y de cualquier cosa que nos divida. Más temprano había hablado el presidente Mauricio Macri, que busca la reelección en octubre. Macri, en esa intervención pública, admitió su mala votación y reconoció que estaba muy dolorido por la diferencia, 15 puntos que terminó sacándole Fernández. Hoy hemos tenido una mala elección y eso nos obliga a partir de mañana a redoblar los esfuerzos para que en octubre logremos el apoyo que se necesita para continuar con el cambio. Como tercera opción, como alternativa a la grieta, se presentaba la fórmula del ex ministro de Economía, Roberto Labaña, con el gobernador de Salta, Juan Manuel de Urtubey, como vice, un hombre del peronismo de centro. Bueno, esa fórmula obtuvo solo 8,7%. Recordemos, estas eran elecciones internas, elecciones primarias de los partidos para definir sus candidatos, pero como los partidos ya habían elegido por consenso a sus respectivos postulantes, de hecho, y no era la primera vez, las PASO se convirtieron en una especie de gran encuesta previa a la elección de octubre. Los escucho. ¿Quién empieza? No tengo problema. No tengo problema. El que tiene problema es Argentina. Sí, bueno, y nosotros vamos a ver cómo nos pega, ¿no? Vamos. Bueno, este es el propio cisne negro, ¿no? Lo que se llama un cisne negro que te cambia todas las previsiones y te cambia todas las reglas y hace dar y empezar de nuevo. Nadie en el oficialismo argentino esperaba una diferencia de 15 puntos. Sí, claro. Suponían sí que podía imponerse el frente encabezado por el kirchnerismo, pero no de esa manera. Hablaban de 4 puntos, 3 puntos, 6 puntos, como tragedia, digamos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, lo primero que me reflexionar es cómo se llega a esto. Yo creo que aquí hay errores de conducción, de liderazgo, errores de Macri, que manejó una herencia pésima, pero que la hizo durar hasta la próxima elección. Llega a la siguiente elección peleando con esa herencia por haber decidido pagar en cuotas lo que debería haber pagado contado. Entonces, yo siempre uso la frase en el amor y todo, más vale un final horroroso que un horror sin fin. Y él eligió... Frases de Pablo. Vamos a hacer un catálogo. Sí, hay que esto, hacerlo. ¿no? Un glosario, ¿no? Y entonces ese horror sin fin fue la opción que tomó Macri. Tuvo etapas de autocomplacencia también, una evolución en la conducción económica
hacia su peor forma, y a mí en todas las veces que lo he escuchado hablar, siempre he sentido en él una gran inseguridad, un gran miedo a que lo odien, un gran miedo a que lastime, es decir, y bueno, y no era el capitán del barco para la tormenta que tenía que cruzar, ¿no? El resultado, lo decía hoy tu corresponsal, es definitivo, no solo porque lo que tiene para recuperar sería que los otros partidos lo votaran, o que el porcentaje de votación aumentara, porque puede aumentar un poquito, y se supone que esos son de Macri. Sí, votó el 75%. Pero decía Fernando Gutiérrez, de los máximos 80, lo máximo sería una participación del 80%. Exacto, así que ninguno de esos tiene la potencia para rescatarlo, y sobre todo que en este caso, en un país que depende enormemente del humor de los inversores y de los agentes económicos, es la profecía de autocumplimiento. Es decir, ahora a las 10, cuando haga el dólar, se vaya a 50, Argentina se va a volver ingobernable, quiera o no lo quiera el gobierno, porque este gobierno no resistía una noticia de este tipo. Por lo tanto, ya no importaría los números que podés hacer a octubre, sino lo que importa es el efecto anticipado que van a tener. Van a tener la tragedia anticipada, se la va a comer el propio Macri. Y lo otro que yo digo, respecto al pasado, después hablaremos del futuro, es que la corrupción no es un tema. Y algo que también un poco ha pasado acá. La novedad nunca fue de que hay corrupción, la novedad es que a la gente no le importa. Fernando Gutiérrez decía más temprano, fue impactante esa expresión: Alberto Fernández es el presidente electo de la República Argentina. Sí. Completamente de acuerdo. Así lo planteó en su informe. Claro, ¿qué pasa? En Argentina, bueno, la elección es en octubre, y allí, para ganar en primera vuelta, tienen que darse dos condiciones: o llegar al 45% de los votos, si se da el resultado de ayer, claro. Fernández pasó el 45%, o tener 40% y una diferencia de 10 puntos con el segundo. Bueno, tuvo 15 puntos ayer sobre Macri, ¿no? Por eso los analistas consideran que es muy difícil de levantar semejante margen. También, digo, perdonad la anotación, también yo tengo una sensación de que, como nadie esperaba esto, mucha gente quiso castigar y quiso asustar a Macri, y yo no sé si frente a la inminencia de esa presidencia no se va a terminar asustando él. También eso puede pasar de alguna manera, pero lo que pasa es que la economía nos mata antes. Cristian. Sí, yo quiero señalar dos o tres puntos. En primer lugar, las diferencias de las elecciones internas en Argentina con las uruguayas, que ya lo anunciaron en más de una ocasión. Es decir, no se trataba estrictamente de una competencia interna, por cuanto prácticamente no había competencia entre los candidatos en un mismo partido político. Esa es una diferencia sustantiva respecto a las elecciones nacionales, nacionales internas nuestras. Y en segundo lugar, el porcentaje de votación, que tiene una diferencia abismal con lo que fue nuestra interna, de cerca del 35%. Aquí estamos hablando del 75%. Con lo cual podríamos decir, coincidiendo con muchos analistas de todos los pelos, que es una virtual victoria, o un preanuncio de la victoria de los K, y quiero decirlo con toda la letra, de los K, del kirchnerismo, de regreso al gobierno, al ejercicio del poder político en Argentina. Con, además, una diferencia, como ya se dijo... El Frente no abarca solo al kirchnerismo. No. Más temprano algún oyente nos pedía que hiciéramos esa aclaración. Pero está muy claro el peso del kirchnerismo. Por favor. Yo voy a ir después a ese tema, pero quería señalar dos o tres puntos más. La diferencia enorme que sacan los Fernández respecto a Macri y su vice, y la diferencia impresionante de Axel Kicillof en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, que llega al 50%, prácticamente al 50% de la votación. Con lo cual 49,25% frente a
32, 33 de María Eugenia Vidal. Sí, con lo cual también estamos hablando de una diferencia impresionante y de que obviamente aquí yo me planteaba dos preguntas. ¿Por qué el resultado y a pesar de qué el resultado? ¿Y por qué el resultado? Porque yo no hablo de fracaso del modelo Macri, no hablo de fracaso porque el modelo neoliberal, el modelo de la derecha, no habla de fracasos, habla de éxitos para determinados sectores, para determinados intereses económicos. No estamos hablando de que le fue mal porque gestionó mal, a lo mejor también gestionó mal, pero había un proyecto totalmente diferente al proyecto del capitalismo coordinado, como lo fue todo el periodo kirchnerista, apostando a un capitalismo liberal, como fue el modelo Macri. Y a pesar de que el resultado, sí, a pesar de los juicios pendientes a Cristina Kirchner, a pesar de que Vudú está preso, a pesar de todo eso y de todo lo que quisieron enrostrarle al kirchnerismo, trasladándole toda la culpa de los males de los últimos 3 años a los 10 años o más de kirchnerismo, a pesar de todo eso, la gente vuelve a votar y vuelve a creer y vuelve a apostar al kirchnerismo, reitero. Y después aclaro por qué digo el kirchnerismo. Carolina, tu primer enfoque. Sí, primero que nada, fue una derrota tremenda, ¿no? Histórica, y que no fue pronosticada por las encuestas tampoco, eso también señalarlo. Y como decías, Emiliano, esto es como las PASO en Argentina se transformaron como en una encuesta cara, porque... Esa es otra discusión, carísima, una encuesta carísima. Una encuesta carísima. 100 millones de dólares, wow. Impresionante, porque se desvirtuó, o sea, tú señalabas, Cristian, la diferencia con las primarias nuestras, pero el tema nuestro es que, o sea, es como si fuese Cabildo Abierto o no, o el partido de la gente, ellos son... O sea, se desvirtuó, no se eligen precandidatos finalmente. O sea que, bueno, pero son una encuesta certera, ¿no? Que le tapó la boca a las otras encuestas. Yo creo que ganó la política, porque creo que es interesante señalar que Cristina, con todo lo que uno le puede reprochar moralmente o éticamente, es una excelente política, que se dio cuenta de dar un paso atrás porque interpretó lo que ella podía generar en votos y puso una persona que, si nos ponemos a mirar, el discurso de ayer de Alberto Fernández fue un discurso moderado, fue un discurso antigrieta, fue un discurso vamos a gobernar para todos. Y yo creo que eso fue políticamente un acierto del kirchnerismo. Cristina Fernández no estuvo en el búnker, como le dicen los argentinos. No estuvo. No, mandó un mensaje grabado en video. Exacto, desde y bueno, su provincia, ¿no? Y también, en ese caso, Macri no fue... Macri tendría, en mi opinión, que haber apostado más a María Eugenia Vidal. Yo creo que fue un error de gol. ¿Tú decís que debió haber dejado por el camino su intención de reelección? No sé si a ese punto, pero por lo menos haberla dejado separar las elecciones de gobernación y no obligar a cortar la boleta como se hizo. O sea, ella no la dejó separar las elecciones como ella hubiese querido. Y yo creo que hubiese sido una buena cosa darle... Yo creo que Macri peca de eso, capaz que de tecnócrata o de no darle lugar a la política que tendría que darle en político. Y yo creo que la cachetada ha sido fuerte. O sea, fíjate que solamente gana en Córdoba y en Capital. Y bueno, es el primer presidente no peronista que viene en camino, esperemos, eso falta todavía, sí, ¿no? ¿Verdad? Que va a terminar, eso también puntualizarlo. O sea que dentro de todo, bueno, tiene esa cocarda, digamos. Adriana. Dos cosas, ¿no? Algo que se ha dicho muchas veces, pero que vale la pena resaltar ahora, ¿no? Es decir, cómo efectivamente las personas a veces llegan a naturalizar cierto tipo de logros o cierto tipo de formas de vida, ¿no? De bienestar. Una vez que las personas alcanzan un cierto nivel de vida, de bienestar,
Es decir, una vez que alcanzan los, digamos, lo que se llama los valores materialistas, ¿verdad? Es decir, bueno, el tener una comida todos los días, el tener un techo, bueno, se empieza a preocupar por otras cosas, ¿no? Ahí se empieza a preocupar por la corrupción, se empieza a preocupar por cosas que no le involucran directamente. Y luego, cuando se preocupa por esas cosas y entonces castiga, como fue, ¿verdad?, lo que explicó el triunfo de Macri en las elecciones pasadas, bueno, resulta que se da cuenta cómo esas conquistas materiales de alimentación, de vivienda, etcétera, no podían darse por supuestas. Es decir, no es que se iban a conservar esas conquistas materiales y además se iba a ir hacia un sistema no corrupto, sino que también las conquistas materiales, bueno, se veían, se vieron comprometidas, ¿no? Es decir, y ahí lo segundo, ¿no? Este juego siempre entre los valores materialistas y postmaterialistas, ¿no? Este juego siempre de, bueno, con Cristina, bueno, teníamos una situación económica compleja, no podíamos, teníamos el problema del cambio, el corralito, el aislamiento internacional, la corrupción, etcétera, pero comíamos todos los días y, bueno, no teníamos cierto tipo de problemas, podíamos pagar nuestras tarifas. Luego, ahora queremos hacer todo eso y además que exista corrupción, que no exista corrupción, bueno, resulta que eso no es posible, ¿no? Entonces, no digo que no sea posible en absoluto, es decir, ese tipo de inconformidad es lo que hace que las sociedades avancen, ¿no? Es decir, es un tipo de naturalización de lo que se tiene y búsqueda a más. Eso es lo que nos permite avanzar, pero esto es lo que permite explicar también cómo, bueno, no basta con... a ver, esos bienestares no son naturales, es decir, de alguna manera no dependen de nosotros, también dependen del gobierno, ¿verdad? Y bueno, y eso hay que tomarlo en cuenta. ¿Por dónde irías tú en la segunda entrada, Pablo? ¿Ya en lo que viene ahora? En lo que viene ahora, me parece. A ¿no? ver. Bueno, ayer la imagen de los discursos y el búnker, como tú decís, de los Fernández aplaudiendo y festejando, a mí me recordaban cuando se anunció el default, creo que era Rodríguez A, y se hizo una ovación, ¿no? Porque de ese nivel de conciencia en general los argentinos hacen mucho alarde. Lo que decía Adriana, cuando vos decís llevaban todo mal pero comía, es el producto del desfasaje que tienen las cosas. Yo una vez escribí una columna que se llamaba El brillo de las estrellas extinguidas, que es que las estrellas se mueren, pero están tan lejos que vos las seguís viendo durante muchos años. Uh-huh. Y la estrella ya no existe. Entonces, acá lo mismo, en Uruguay la reforma del puerto, la exportación en piel, tienen efectos muchísimo tiempo después y la gente tiende a asociar las cosas cuando ocurren en el mismo momento y considerar las causas y efectos. Así que lo que yo veo es que además del kirchnerismo, que sabemos lo que es, creo que no puede haber sorpresas. Ellos pusieron un cartel de se reciben escombros y se le pegó Massa. Se le pegó Solá. Bueno, ¿no? Aclaremos, Massa fue kirchnerismo, ¿no? Sí, fue kirchnerismo, jefe de gabinete. Se había apartado. Fue jefe de gabinete. Y volvió a asociarse, digamos, ¿no? Y los videos lo matan, ¿no? Cuando jura que nunca votaría al kirchnerismo. Pero lo que sucede ahora me parece que es bastante fácil de entender. Se va a ver de que se puede estar peor, eso para mí es lo que va a suceder. El caos empieza hoy, no el 11 de diciembre, empieza hoy. Se va a componer de una corrida bancaria, porque los argentinos, eso de que se le quede con la plata es algo que les resulta hiper sensible, ya lo vivieron, así que la corrida bancaria me parece que es inevitable. La salida de capitales ni que hablar, capaz que Uruguay volvemos a tener un litoral argentino plantando soja, esto no sería descartable. Sí, los efectos sobre Uruguay de lo que se viene están por verse, ¿no? Pueden ser de distinto tipo, ¿no? Distintos tipos. Un impacto negativo en el turismo, por ejemplo. Un impacto negativo en el turismo. En el largo plazo nunca es bueno que explote un país. Cuando los barcos se hunden, generan una corriente hacia abajo y empujan todo lo que tienen al lado. Es decir, nosotros, si se hunde Argentina, también nos vamos a hundir. Pero en la corta no tengo duda de que podamos
recibir esos efectos. Creo que no, porque además hay que, como que el pronóstico, si se puede hacer un pronóstico, hay que dividirlo en etapas, ¿no? Hay uno referido a lo que va a pasar de acá a octubre. Seguro. Porque además, en definitiva, todavía no sabemos el resultado de octubre. No lo sabemos, a ciencia cierta no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que viene una etapa convulsa ahora, ¿no? En este mismo momento. Por eso te digo, se ganó ayer y los efectos de haber ganado el kirchnerismo ayer se van a ver a partir de hoy. Creo que también, no es una profecía, pero creo que también Alberto González se va convenientemente... Alberto Fernández convenientemente se va a enfermar y va a dejar el cargo y vamos a tener a la señora de vuelta acá enfrente. Pero eso suponiendo que gane. Sí, yo lo doy por ganado, pero te quiero decir que después viene la parte de la enfermedad de Fernández. Está bien, pero... vos decís que renuncia Fernández y que queda Cristina Fernández de Kirchner como presidenta. No va a renunciar porque es demasiado grosero, Argentina. pero siempre puedes tener algún problema de salud. De todos modos, lo que está claro es que tiene mucho trabajo ahora Alberto Fernández, ¿no? Hasta octubre. Hay algunos analistas que dicen Macri tiene que cogobernar con él, y algo de eso habrá. Algo de eso habrá, porque a él también le interesa que la economía argentina no se desacomode, ¿no? Sí, ciertamente. Sí, primero, parece que la historia argentina es bastante ilustrativa en el sentido de que no hay segundos periodos o sucesivos para gobiernos no peronistas, digamos, ¿no? ¿Está claro? Es decir, el peronismo es hegemonía, lo ha sido durante un siglo y más, y lo va a seguir siendo. Y dentro del peronismo tenemos desde, ya sabemos, la extrema derecha hasta la extrema izquierda, lo han tenido ellos, y hoy ese Frente de Todos sí, efectivamente, es una amalgama de corrientes, pero en todo caso, en donde una corriente que se hizo mayoritaria, sobre todo en el último periodo del kirchnerismo, habla de un cierto progresismo, de orientación centro-izquierda, que obviamente tiene que manejar sus tensiones y contradicciones en la interna del propio peronismo, pero que con Axel Kicillof, Axel precisamente es uno de los referentes, yo lo vengo siguiendo a Axel hace mucho tiempo, y es uno de los referentes de esa izquierda renovada, de ese kirchnerismo de corte progresista. Lo que se viene en realidad es una etapa que podría generar mejoras sustanciales a la población argentina. El tema ese que dice Pablo del caos, el caos para las clases populares lo están viviendo hace 3 años. Tenemos un porcentaje que supera el 30% de pobreza en Argentina, tenemos desocupación, informalidad, etcétera, etcétera, por no mencionar todos los problemas sociales y económicos que tiene el país. Ustedes saben, yo doy clases de políticas sociales en América Latina y el Caribe, y Argentina es uno de los casos que estoy además siguiendo muy de cerca, de manera que yo tengo francamente expectativas positivas, optimistas, en el sentido de revertir un modelo que afecta notablemente a los intereses de las mayorías. El tema de qué pasa de aquí a octubre es cómo es posible conciliar o negociar o conversar entre el presidente virtualmente electo, que es Alberto Fernández, y el presidente que legalmente sigue ejerciendo sus funciones hasta el final del periodo. Ahí está el kit de la cuestión. Después me hablan de los mercados como si los mercados fueran una entelequia mágica que establece los destinos de las sociedades. Y los mercados, atrás de los mercados o delante de los mercados, hay brokers, hay agentes corredores de bolsa, hay empresarios, hay capitalistas, hay personas de carne y hueso que piensan, tienen intereses y generan determinados impactos en la economía nacional e internacional. Así que no me vengan con el cuento de que los mercados están nerviosos, porque los que están nerviosos son determinados sectores empresariales que obviamente apostaron por el modelo Macri,
y lo apoyaron y lo respaldaron con toda la potencia que tienen, y hoy están viendo que eventualmente esos intereses se verían afectados a partir de la asunción del kirchnerismo nuevamente en Argentina. Adriana, sobre lo que se viene ahora, ¿qué decís tú? Bueno, primero una acotación a lo que dice Cristian, ¿verdad? Es decir, bueno, las teorías, sobre todo de origen marxista, siempre le dieron importancia a la economía. Es decir, pretender que la economía no va a tener efecto en lo que es la política, en lo que es el derecho, en lo que es el destino de las sociedades, es muy ingenuo, ¿verdad? Es decir, bueno, sin economía, sin producción, sin aparato productivo, bueno, no se puede hacer ni la revolución marxista, ¿verdad? Es decir, no digo que haya que hacerla, que quede claro, pero me parece que no se puede negar la importancia de la economía, y sí, creo que en esto efectivamente el manejo de la economía del gobierno Macri fue muy, muy defectuosa, ¿no? También quería recoger algo que dijo Carolina hace un rato, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido María Eugenia Vidal la candidata y no Macri? Yo creo que allí se midieron más las fuerzas. Yo lo que apuesto, es decir, no sé lo que va a pasar, pero pongo mis fichas y mi voto de confianza a que, bueno, este gobierno va a terminar efectivamente cuando tenga que terminar, y entonces sí podremos decir que la alternancia de los partidos políticos en Argentina es posible, y es posible de un modo pacífico, cosa que no ha ocurrido efectivamente. Y bueno, esta constatación de los peronistas que son los argentinos, ¿no? Es decir, no hace más de un siglo, porque el peronismo no tiene un siglo todavía, pero sí que hay algo allí muy fuerte, ¿no? Lo último con Carolina. Bueno, yo el año pasado estuve en Lima y me llamó mucho la atención. Había un cartel, era en época de elecciones, que decía: roba pero hace, fulanito de tal, sí, roba pero hace. Vieja frase brasileña, ¿no? Pero estaba en un cartel de... ¿No era con Menem que nació esa frase? No sé, pero estaba, o sea, como institucionalizada. Sí. O roba menos, en todo caso. No, roba pero hace. Eso es lo que pasó ahora, me parece que... Y a mí me da pena, porque yo justo estuve con unas amigas argentinas muy anti-K y que les dolía tener que votar de vuelta a Macri, porque realmente la estaban pasando mal. Entonces yo creo que las dos opciones eran dos opciones malas. Sí. Y eso se sentía. Yo lo que espero, el pueblo habló, fue claro también, la gente la está pasando mal, eso es una realidad. Yo creo que toda esa institucionalidad que se quiere recuperar, que realmente estaba muy deteriorada, y bueno, toda esa institucionalidad y toda esa corrupción que se quiso también combatir, porque es un hecho que la corrupción estaba. Y todo eso macroeconómico, y Macri se olvidó de ver la situación del argentino, de su pueblo. O sea, y de eso no le prestó tanta atención como le tendría que haber. Exacto. Y lo está pagando. Y yo lo que espero es que también por parte de los que ganaron y los que seguramente vuelvan a ganar, tengan un poco de, bueno, que en el discurso parece que sí, que va a haber un cambio en la perspectiva, pero que se den cuenta también que no se vuelva al pasado, ¿no? Que se dé un paso adelante. Un antecedente que me parece que tiene, no es igual, pero tiene bastante que ver. En el año 2003, en Brasil, la primera vez que accede a la presidencia Lula, el candidato oficial era José Serra, y había en los mercados, eso que según Cristian no tienen demasiada importancia, pero... No dije eso. No, yo no dije eso. Dije, se habla de los mercados como si fueran entelequias mágicas, y yo digo que detrás de los mercados hay intereses concretos y que obviamente tienen peso e incidencia. Te termino por favor. La anécdota. Los mercados estaban muy nerviosos y realmente se le venía una cosa complicada al propio Enrique Cardoso. Y lo que se hizo fue, él promovió una reunión entre los dos candidatos, hicieron una declaración de pago de la deuda externa de Brasil y arregló. Si Argentina no consigue eso, sería mejor que Macri hoy le pase el poder a Fernández y lo maneje Fernández.